Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es la importancia de determinar los riesgos de muestreo en el encargo de auditoría? Es necesario definir qué es un riesgo de muestreo. ¿Qué es un riesgo de muestreo? La norma internacional, la 530, me habla del muestreo de auditoría y me lo define. Pero básicamente el riesgo de muestreo es que yo concluya basado en una muestra y que esa conclusión difiera de lo que yo habría llegado a concluir si veo toda la población. Ejemplo, yo tomo una población de un control que ha sido ejecutado 1000 veces, no, 100 veces en el año, 100 veces en el año. Y en esas 100 veces de ejecución del control, en la realidad, en toda la población, hay 10 veces en las cuales el control no se cumplió. Pero yo no voy a ver las 100 veces, o sea, yo no voy a ver los 100 documentos, ¿cierto? Tomo una muestra. Si tomo una muestra de 10 y no me sale ninguna excepción, porque es que son 100 con 10 errores, ¿cierto? Hay unas probabilidades, y yo tomo 10 y no cayó ninguno, lo tomé aleatorio y no cayó ninguno, y yo digo, el control funciona 100% bien, ¿cierto? Pero resulta que no funciona 100% bien. El 10% de las veces no funcionó el control. Es decir, que ahí tengo un riesgo de muestreo, de concluir que todo está bien cuando no lo está. ¿Ok? O al contrario, tomo una muestra de 10 y soy tan de buenas que me salieron los 10 que tenían errores. Los 10. Y yo digo, caramba, este control no funcionó en ningún momento. Pero resulta que sí funcionó el 90% de las veces. Pero como yo tomé una muestra y me salieron los 10, pues corro el riesgo de concluir que está totalmente mal cuando probablemente estaba parcialmente mal. ¿Listo? Entonces, aquí es donde viene ya el tema de el riesgo de muestreo. ¿Qué tanta cantidad de muestra voy a obtener? Y recuerden que nosotros realizamos pruebas de controles y pruebas sustantivas. Cuando realizamos muestras para probar controles, podemos concluir que el control funciona o no funciona, como el ejemplo anterior, cuando no sea así. Y cuando realizo pruebas sustantivas, puedo concluir que un saldo es razonable cuando no lo es, o viceversa, que no es razonable cuando realmente puede ser un error aislado. ¿Ok? Entonces, depende de cómo seleccione la muestra, de cómo aísle los ítems, cómo realice mis procedimientos con el conocimiento del escepticismo profesional, mi riesgo de muestreo de auditoría se puede incrementar o puede disminuir. Entonces, podemos tener en cuenta que cuando yo tomo un muestreo estadístico, puede ser estadístico o no estadístico. Siempre trato de tomar muestreos estadísticos para poder extrapolar y mirar, tratar de llegar al error real, ¿no? Y cuando yo tomo un muestreo estadístico, me dicen que debo tener en cuenta, primero, que sea aleatorio, segundo, que aplique una teoría de probabilidad, ¿ya? Y eso incluye la medición del riesgo de muestreo. Es decir, ¿qué error voy a tolerar? ¿Qué riesgo de muestreo voy a tolerar? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 15%? Porque eso me va a determinar qué tan alta o qué tan bajita va a ser mi muestra. Y entre más alta, menos riesgo, y entre más bajita, más riesgos. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Por qué es tan importante determinar cuál va a ser mi riesgo de muestreo? Porque a mayor tamaño de muestra, menor va a ser mi riesgo de muestreo. Y no es que lo tome aleatoriamente, es que solo aleatoriamente. Los muestreos estadísticos ya tienen determinado, mire, si usted toma 5, existe un nivel de desviación del 15%. Si usted toma 20, existe un nivel de desviación del 5%, por decir algo, o 45%. Entonces yo digo, mi riesgo de teoría lo voy a asociar a un 5%. ¿Qué significa eso? Que pueden haber el 5% de errores. Acuérdense del ejemplo, 100 y 5 están malos. Pero yo estoy dispuesto a que si eso me pasa no me va a afectar. Voy a volver a concluir lo mismo. Entonces yo debo determinar hasta dónde tolero ese riesgo. ¿Listo? Ese porcentaje de error que estoy dispuesto a aceptar es ese riesgo de muestreo para poder concluir. Recuerden que nosotros concluimos con una seguridad alta, 90-95%, no absoluta. O sea que toleramos unas desviaciones.
toleramos un riesgo de muestreo, pero si somos más permisivos con el riesgo de muestreo, pues nuestras pruebas van a ser más pequeñas, pero el riesgo se va a incrementar de que yo concluya erradamente. Por eso es tan importante el riesgo de muestreo. Determinar hasta dónde estoy dispuesto a aceptar.